En Hoy por Hoy Burgos contamos con una visita de excepción y, por cierto, que llega de tierras muy lejanas, pero es una burgalesa que de vez en cuando acude a Burgos, vuelve a nosotros para presentarnos parte de su trabajo, el que realiza en Tokio y el que la ocupa no solamente a través de sus labores docentes, sino también de traductora, porque Elena Gallego es una muy importante traductora de las pocas que hay, yo creo, españolas de novelas y de poesía japonesa. Elena, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, muchísimas Bueno, gracias. encantada de tenerte aquí en la radio, por Bueno, la, fin. la encantada soy yo. Y la excusa que tenemos para hablar con ella, que es maravillosa, es que este jueves, día 7, presentará sus traducciones de un escritor japonés de Ishiwaka Takuboku. ¿Lo he Ajá. dicho bien? Ishikawa Takuboku. Bueno, Ujú. Sí, muy evidentemente, bien. Elena, después de 30 años en Japón, pues la pronunciación se nota un montón, sobre todo la seguridad a la hora de pronunciarlo. Y las va a presentar en la sala Polisón del Teatro Principal. Eso es. Y Ujú. queríamos saber, en primer lugar, el valor de este autor. ¿Por qué decides traducirlo? ¿Por qué crees, además, que el lector puede encontrar aquí algo que le guste y que le interese? Sí, pues Ishikawa Takuboku es un autor de primera línea, uno de los escritores fundamentales. Junto con Kenji Miyazawa es uno de los dos poetas fundamentales en Japón, escritores clásicos. Y aquí en España pues todavía no se conoce bien. La editorial Hiperión, que es pionera en la traducción, en la literatura japonesa al español, pues publicó hace unos 40 años una versión de Un puñado de arena y bueno, en aquel momento pues tuvo éxito, pero claro, han pasado muchos años, el autor estaba como un poco olvidado y nosotros hemos traducido El diario en Romaji y Tristes juguetes, esas dos obras que presentaremos en la Sala Polisón. Y el valor literario es muy importante puesto que él tenía excesivo talento. Entonces no se sentía a gusto en este mundo, tenía excesiva sensibilidad, lo cual pues en realidad es positivo porque él veía cosas que los demás no ven, ¿no? Y eso le hacía sentir todo lo bueno y lo malo con muchísima intensidad y también tiene mucho valor desde el punto histórico-social, puesto que sus obras son como una mirada panorámica al Japón de su época, que es un Japón de muchos cambios porque Japón había pasado 250 años aislado, con una especie de barrera, un muro para todo lo extranjero, y se abre en la época Meiji, en 1868. Entonces él vive todos estos cambios, una época convulsa, y justo muere en 1912 cuando empieza otra época y falleció muy joven a la edad de 26 años. Y bueno, pues en aquella época había pues mucha pobreza, lo cual conllevaba enfermedades. Él murió de tuberculosis y bueno, pues la extrema precariedad, la falta de condiciones sanitarias, etcétera, pues todo eso aparece, eso es su vida misma y eso aparece retratado en sus obras. En Japón es conocido. ¿Cómo llegaste tú a este autor, Elena? Sí, en Japón es conocidísimo, queridísimo. Se estudia, pues como nosotros estudiamos, por ejemplo, Machado en el Sí. colegio, ellos estudian Ishikawa Takuboku y también Kenji Miyazawa, que es un autor que traduje también hace unos años. Entonces, es muy querido porque refleja el sentir del pueblo japonés. Ujú. Cuesta que, claro, la diferencia cultural, ¿no? No solamente la Sí. distancia física, hace que cueste que lleguen ciertos autores hacia la cultura española, hasta la cultura española. ¿Tú crees que una vez que llegan y que se pueden encontrar, se pueden leer, son fáciles de entender por el público, por el lector español? Bueno, yo creo que a pesar de las diferencias culturales, el alma humana es universal, está por encima de barreras, de tiempo, espacio. Y bueno, como decía Terencio, soy ser humano y nada humano me es ajeno. Entonces, todo lo que cuenta un ser humano de cualquier época, país, cultura, nos puede llegar. Podemos sentirnos identificados con él, los problemas que tenía.
y bueno, pues eso es lo bonito de la literatura, conocer el mundo, el ser humano, las culturas a través de lo que hemos ido escribiendo. Bueno, es que además Elena Gallego ha traducido a muchos autores ya en esta larga trayectoria que tiene en Japón, y no sé si te puedes quedar con alguno de los autores, si tú tienes alguno preferido, alguno predilecto que digas siempre, me voy a llevar el haber podido traducir a este autor. Por ejemplo, Kenji Miyazawa es uno de los autores que más me gustan y sobre todo, bueno, Ishikawa Takuboku también, por supuesto. Me gustan los autores que plantean problemas sociales, que llegan al fondo del alma del ser humano, que captan cosas que no... o a veces no captamos y ellos con su mirada nos lo transmiten. Y bueno, pues este tipo de autores, pues claro, no logran ser superventas, pero tienen ese encanto de servirnos como refugio ante la intemperie de la vida cotidiana, las batallas de cada día. Y bueno, sentarse tranquilamente a leer un autor y disfrutar de poder experimentar aquello que no podemos, pero gracias a estos autores. Eso es lo bonito de la literatura, que podemos viajar al alma de muchos escritores de otras épocas y sentir la vida palpitar tal como ellos la sintieron. Claro. Oye, ¿tenemos muchas ideas preconcebidas los españoles sobre Japón y sobre la cultura japonesa? Yo creo que sí, porque claro, la cultura es un mundo tan profundo, tan amplio, que es muy difícil de abarcar. Entonces, para tratar de digerirlo, digamos, pues nos ceñimos a algunos clichés, pero eso pasa en todo el mundo, porque claro, en Japón también, para la mayoría de los japoneses, España es toros, siesta, flamenco y Gaudí, y fútbol, y paella también. Entonces, esos clichés los tenemos todos sobre todas las culturas y bueno, ahora que estamos en esta época, ¿no? Con tan fácil acceso a todo, en 12 horas o 15 podemos estar en cualquier parte del mundo, pero eso no significa que comprendamos cualquier cultura del mundo y por eso conocer el alma de los países, la verdadera idiosincrasia, es muy importante para tratar de construir una verdadera cultura de paz. Y claro, tú llegaste desde Burgos, no respondías probablemente a ninguno de esos clichés que tenían los japoneses de alguien español y, bueno, primero, ¿cómo te surge el poder irte a Japón y después el quedarte y realizar toda tu carrera ya allí, en el plano docente, como decimos, porque tú estás en la Universidad de Sofía, en Tokio, si no me equivoco, y a la vez eres una de las principales traductoras de poetas y de novelistas japoneses allí. Claro, esto me imagino que ha sido progresivo, que ha sido una continua evolución. De primeras ya a una, personalmente, se le antoja muy complicado aprender japonés y a partir de ahí ya pues es todo un aprendizaje, entiendo. Sí. Bueno, pues yo estudié filología hispánica, primero aquí en la Universidad de Burgos, luego acabé la carrera en la Complutense y bueno, en aquella época me interesaba mucho no solo la literatura hispánica, sino la literatura universal y ver el mundo tan grande y verme a mí tan limitada, conociendo solamente español, pues dije, bueno, tengo que leer traducciones para conocer la literatura mundial. Y me produjo tal impresión, fue algo tan impactante que cuando descubrí la literatura japonesa me impactaron muchos autores, los temas, vi que era una cultura totalmente distinta de la española, de la occidental, de la europea. Y me interesó hasta el punto de cambiar el ritmo, el rumbo de mi vida, porque yo pensaba pues ser profesora de lengua aquí en España. Y bueno, seguí estudiando japonés y ya finalmente decidí ir a Japón. Allí encontré trabajo como profesora de español, también estudié literatura japonesa, seguí estudiando japonés y bueno, este año cumplo 52 años y he pasado justo la mitad de mi vida en Japón. Entonces, claro, eso deja una huella porque si no sería una experiencia inútil y en ese sentido
sentido se puede decir que yo formo parte de dos culturas, me siento ciudadana del mundo y me parece tan fascinante las culturas, el mundo entero, el poder entender esas diferencias culturales que es como es mi trabajo y a la vez pues también es mi hobby. Y bueno, pues la literatura es como un recurso, como una especie de arma pacífica para poder entender el mundo, ¿no? A través de las experiencias de otros escritores. Y qué enriquecedor poder disfrutar además con Sí. esa plenitud que se le ve en la cara de las dos culturas, ¿no? Sí, 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 es muy bonito porque, claro, allí tengo muchos amigos, en Japón compartimos muchas cosas y, claro, pues trabajando en una universidad japonesa, pues tu vida se desarrolla siempre en japonés, convives codo a codo con ellos y ves otras formas de solucionar los problemas, otras ideas, otros conceptos que nunca se te habían ocurrido. Y entonces vamos ampliando horizontes y luego una vez ya que amplías tanto te cuesta volver a... Entonces es lo fundamental, ¿no? Ampliar nuestra visión y estar en contacto con personas de otras culturas y lo que es el intercambio cultural, porque todos tenemos mucho que aportar a todos. Elena Gallego, muchísimas gracias por estar con nosotros en Hoy por Hoy Burgos. Muchas gracias a vosotros. Y recordamos a los oyentes que estarás el 7 de marzo en la Sala Polisón a las 8 de la tarde presentando los dos libros de este autor y además acompañada del director de la editorial Hiperión, de Jesús Muñarriz y de la escritora y bibliotecaria burgalesa Angélica Lafuente. Eso es, os esperamos a todos en este encuentro entre ambas culturas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.